En medio de un parque lleno de risas y algodón de azúcar, un pequeño se quedó mirando en silencio, mientras su madre, con la mirada triste, le explicaba que no podían permitirse uno. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que, a pocos metros, un hombre lo había escuchado todo, y en ese instante, su vida iba a cambiar para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El amanecer llegaba despacio sobre Cádiz, bañando las fachadas blancas con un resplandor dorado que hacía brillar hasta las tejas más viejas. En el número 17 de la calle San José, el aroma del café recién hecho llenaba una cocina demasiado grande para un solo hombre. Alejandro Salvatierra, 52 años, se ajustó el reloj sin mirar realmente la hora. El tic-tac era lo único que le recordaba que el día había comenzado. Su desayuno siempre era el mismo: pan tostado, una taza de café y silencio. Desde que Marta, su esposa, murió, la casa había perdido el sonido de las risas, el olor a flores frescas, incluso la música de los domingos. En el comedor, la luz de la mañana se colaba entre las cortinas y caía sobre una mesa que parecía esperar a alguien. Alejandro observó la silla vacía frente a él y suspiró. Había aprendido a vivir con el vacío, como quien convive con una sombra. Encendió la radio, pero la apagó enseguida. Ni siquiera las voces alegres del noticiero lograban llenar aquel hueco. Bajó las escaleras lentamente. Su chofer lo esperaba junto al coche negro. Impecable. «Buenos días, señor Salvatierra». «Buenos días», respondió sin levantar la vista. Mientras cruzaban la ciudad, el ruido de la vida lo envolvía. Los vendedores que abrían sus tiendas, el tintineo de las tazas en los bares, los niños corriendo con mochilas de colores. Él lo miraba todo a través del cristal como quien observa un mundo ajeno. Cuando el coche se detuvo ante el semáforo del Parque Genovés, su mirada se detuvo, casi sin querer, en una escena simple. Una mujer joven, de cabello castaño recogido en un moño, ofrecía algodón de azúcar a dos niños que reían. Llevaba una bufanda mostaza y una sonrisa luminosa. Algo en aquella imagen le atravesó el pecho. Quizás fue la risa de la mujer, o tal vez el eco de una voz que ya no escuchaba. «Papá, cómprame uno rosa, como una nube». Alejandro desvió la mirada y pidió al chofer que continuara. Pero el pensamiento lo persiguió hasta la oficina. En su despacho, los minutos se diluían entre informes, reuniones y llamadas. Todo era ordenado, perfecto, eficiente y profundamente vacío. En medio de la pila de documentos, un sobre amarillento se asomaba entre los papeles. Lo reconoció enseguida. Era la carta de su hija, escrita con letras torcidas cuando tenía 6 años. «Papá, cuando vuelvas, te guardaré una nube de algodón de azúcar». Él nunca respondió. La culpa, como un perfume antiguo, todavía permanecía. Aquella noche, al regresar, la casa lo recibió con su silencio habitual. Dejó las llaves sobre la mesa y caminó hasta el ventanal del salón. La lluvia caía fina, casi tímida, dibujando hilos plateados sobre el cristal. En la radio, una voz femenina hablaba de los milagros pequeños. Un abrazo, una palabra a tiempo, una segunda oportunidad. Alejandro se quedó quieto, escuchando sin entender por qué esa frase lo conmovía tanto. Cruzó el pasillo y se detuvo frente a una puerta que no había abierto en meses. Giró el pomo. El aire olía a polvo y recuerdos. En la repisa, un peluche viejo yacía al lado de una libreta infantil. La letra temblorosa decía: «Mi papá me prometió que volveríamos al parque». Se sentó al borde de la cama. Apoyó los codos en las rodillas y se cubrió el rostro con las manos. No lloró. Solo respiró hondo, como quien intenta recordar cómo era sentirse vivo. Desde la calle, las campanas del ayuntamiento marcaron las 10.
Las cortinas se movieron suavemente con el viento, y por un segundo, Alejandro creyó escuchar una risa lejana, como si la casa misma recordara. En ese silencio tibio, algo invisible empezó a cambiar. La vida, cansada de esperar, se preparaba para tocar de nuevo a su puerta. El domingo amaneció con un sol amable, de esos que huelen a pan recién hecho y sal marina. Alejandro decidió salir a caminar, algo que no hacía desde hacía años. Se puso una chaqueta ligera, guardó las llaves en el bolsillo y bajó hacia el paseo marítimo. El aire fresco le despeinó el cabello gris y por primera vez en mucho tiempo sintió que el silencio de su casa no lo perseguía. El parque genovés estaba lleno de familias, risas y colores. Las palomas se posaban sobre los bancos y los niños corrían con globos en la mano. Alejandro se sentó en un banco a la sombra, observando sin participar. Fue entonces cuando escuchó una voz infantil detrás de él. «Señor, ¿puedo sentarme aquí?» Era una niña de unos 8 años, de cabello rizado y ojos grandes, tan curiosos como los de un gato. Llevaba un vestido azul con lunares y sostenía una pequeña bolsa de monedas. «Claro», respondió él, algo desconcertado. «Es un parque libre». La niña se sentó y miró el cielo. «Mi mamá dice que las nubes son algodones de azúcar de Los Ángeles. ¿Usted lo cree?» Alejandro sonrió con cierta tristeza. «Hace mucho que no pienso en eso», dijo. En ese instante, un hombre con un carrito de algodón de azúcar se acercó. Era el viejo Mateo, con su gorra ladeada y la voz ronca de tanto hablar con los niños. «Algodón de azúcar, recién hecho. El rosa trae buena suerte». La niña corrió hacia él, pero al buscar en su bolsa se dio cuenta de que no tenía suficiente dinero. Sus ojos se llenaron de frustración. Alejandro observó la escena desde el banco, sin moverse. No sabía por qué aquella niña le recordaba tanto a otra, con la misma mirada y la misma ilusión por las cosas pequeñas. El viejo Mateo lo reconoció de lejos. «Don Alejandro, hace tiempo que no lo veía por aquí», gritó con alegría. La niña lo miró. «¿Usted conoce al señor del banco?» «Claro, ese hombre me compraba algodón de azúcar cuando su hija era chiquita», contestó el vendedor. Alejandro se quedó helado. No recordaba haberlo hecho, pero aquellas palabras lo atravesaron. Se levantó lentamente, se acercó al carrito, y sin decir nada pagó 2 algodones. «Uno para ti», dijo entregando el primero a la niña. «Y el otro, no sé, quizá para mí». La niña lo miró sorprendida. «Gracias, señor. Mi mamá dice que la gente buena siempre se nota en los ojos». Alejandro se limitó a sonreír. Dio una vuelta al parque, con el algodón en la mano, como si llevara un pedazo del pasado entre los dedos. No recordaba la última vez que había probado uno. El azúcar se pegaba a los labios, dulce y simple. A lo lejos, vio a la mujer de la bufanda mostaza, la misma del otro día. Estaba ayudando a un niño más pequeño a subirse a un columpio. La niña del vestido azul corrió hacia ella. «Mamá, miro. Este señor me compró un algodón de azúcar». La mujer levantó la vista. Sus ojos y los de Alejandro se cruzaron. Por un instante, el mundo se detuvo. Ella parecía reconocerlo. O tal vez solo se sorprendió por la forma en que él la miraba, como si la vida le acabara de tender una segunda oportunidad. «Gracias, señor», dijo ella, con una voz suave. «No hacía falta». «No hay de qué», respondió él, casi susurrando. La niña reía, ajena a la corriente invisible que había nacido entre los dos adultos. El viejo Mateo los observaba desde su carrito con una sonrisa sabia. «Las cosas dulces no solo se comen», murmuró. «También curan». Cuando el sol empezó a caer, Alejandro se marchó del parque. Caminó despacio por la orilla, con el sonido de las olas acompañando sus pensamientos. La voz de la niña seguía resonando en su mente. «Mi mamá dice que las nubes son algodones de azúcar de Los Ángeles», y por primera vez en años, levantó la vista
hacia el cielo. Las nubes eran rosas y blancas, como si alguien allá arriba quisiera recordarle que aún había ternura en el mundo. En su bolsillo, el palillo del algodón se había quedado pegado a un poco de azúcar. No lo tiró. Lo guardó con cuidado, sin saber por qué, como si fuera una promesa de algo que apenas empezaba. El martes amaneció con un cielo de nubes bajas y olor a café recién molido. En la cafetería, El Mirador, Lucía servía las mesas con una sonrisa tranquila. Trabajaba allí desde hacía pocos meses, después de un largo tiempo sin empleo estable. La vida no había sido generosa, pero ella conservaba esa dulzura serena que nace de aceptar las cicatrices sin esconderlas. Mientras limpiaba una mesa junto al ventanal, vio a través del cristal una figura conocida. Alejandro estaba allí, de pie frente a la puerta, con un paraguas cerrado en la mano y esa expresión de quien duda antes de entrar. Lucía lo reconoció enseguida. El hombre del parque, el que había comprado un algodón de azúcar para Clara. «Buenos días», dijo ella al verlo acercarse. «Tome asiento. Por favor». «Gracias». Su voz sonó más baja de lo que esperaba, casi como una disculpa. Pidió un café cortado y se quedó observando la vista del mar que se abría tras los cristales. El sonido de las olas parecía acompañar cada silencio entre ellos. «No sabía que trabajaba aquí», comentó él, buscando algo que decir. «Desde hace poco», respondió ella. «Es un lugar tranquilo y la gente es amable. A veces eso basta». «Sí. A veces eso basta», repitió él, mirando la taza. Clara, la niña, entró corriendo en ese momento, con los rizos mojados por la lluvia. «Mamá». «El abuelo Mateo dice que el cielo huele a azúcar cuando llueve», gritó alegre. Lucía se sonrojó. «Clara, baja la voz, cariño». «No pasa nada», intervino Alejandro con una sonrisa. «Tiene razón. Huele dulce». La niña lo miró con curiosidad. «¿Usted también trabaja aquí?» «No, solo vine por un café. Pues mi mamá hace los mejores churros de Cádiz». Lucía rió. Y Alejandro también. Por primera vez en años, sintió que su risa no sonaba vacía. El viejo Mateo, desde la barra, observaba la escena con esa mirada que solo tienen los que han visto demasiadas vidas cruzarse sin tiempo para entender por qué. Cuando la cafetería se fue vaciando, Alejandro pidió la cuenta. Pero antes de irse, se detuvo un momento frente al mostrador. «Gracias por el café», dijo. «Y por la compañía». Lucía bajó la mirada, limpiando la taza entre las manos. «De nada, señor Salvatierra. Las cosas sencillas también son importantes». Él sonrió apenas. «Quizás lo más importante». Antes de salir, dejó un billete doblado junto a la propina. En el reverso, escribió una sola palabra: «Gracias». Cuando ella lo vio, el corazón le dio un pequeño vuelco. No era solo cortesía. Había algo en la forma de esa letra, en la calma con que se había despedido. Aquella noche, Lucía volvió a casa con Clara. Vivían en un pequeño apartamento con paredes descascaradas pero lleno de vida. Mientras la niña dormía, ella abrió la ventana y dejó entrar la brisa salada. Pensó en aquel hombre solitario, en su mirada de cansancio, y en la manera en que había sostenido el algodón de azúcar como si temiera romperlo. En otra parte de la ciudad, Alejandro volvió a su casa. Sobre el escritorio, la carta vieja de su hija seguía allí, esperando una respuesta. La abrió por primera vez en años y leyó en voz baja: «Papá, cuando vuelvas, te guardaré una nube de algodón de azúcar». Sus dedos temblaron ligeramente. Se dio cuenta de que el olor del parque, la voz de la niña, la presencia de Lucía, todo le había devuelto algo que creía olvidado. No era casualidad. Nada lo era. Afuera, el reloj marcó la medianoche. Alejandro cerró la carta, apagó la lámpara y se asomó a la ventana. En la distancia, el reflejo de las luces del puerto se movía como si fueran pequeñas chispas sobre el agua.
y entre el murmullo de la ciudad dormida, su corazón comenzó a recordar cómo se siente esperar algo bueno. 3 días después del encuentro en la cafetería, Lucía y Clara llegaron al portal del número 17 de la calle San José. Alejandro las esperaba en la puerta, algo nervioso, con las manos en los bolsillos. Había insistido en que se mudaran temporalmente allí mientras reparaban su antiguo piso, y aunque Lucía al principio se negó, terminó aceptando. No por ella, sino por su hija. Solo hasta que encuentre otro lugar, le había dicho. Pero en el fondo ambos sabían que era el inicio de algo más. La casa, que antes olía a vacío, ahora tenía aroma a pan recién hecho y a flores. Clara corría por el pasillo riendo, descubriendo cada rincón como si fuera un tesoro. Alejandro la observaba desde la escalera, con una sonrisa que le salía del alma. «Tiene energía para iluminar toda la ciudad», dijo él. «Es mi sol», respondió Lucía. «A veces demasiado brillante, pero siempre mío». Las tardes se llenaron de vida. Lucía cocinaba mientras sonaba la radio, y Alejandro, que nunca había tocado una sartén, aprendió a freír huevos sin romperlos. En el patio, Clara jugaba con Diego, el hijo del vecino, mientras Mateo, el viejo vendedor de algodón de azúcar, los visitaba con alguna historia del parque. Cada visita suya era una pequeña fiesta. «Sabe, don Alejandro», decía con su voz rasposa, «no hay nada más dulce que ver reír a un niño que antes lloraba». Alejandro asentía, comprendiendo más de lo que decía. Una noche, mientras Lucía guardaba los platos, la conversación se volvió más seria. «No sé si hago bien aceptando su ayuda», dijo ella sin mirarlo. «No quiero que piense que...». «No pienso nada», la interrumpió suavemente. «A veces, ayudar a alguien también es una manera de ayudarse uno mismo». Ella levantó la vista y sus ojos se cruzaron. No hubo más palabras. Solo el silencio cómodo de dos personas que comienzan a entenderse. Con el paso de los días, los hábitos cambiaron sin que nadie lo notara. Alejandro empezó a volver más temprano del trabajo, y Clara lo esperaba en la puerta para contarle todo lo que había hecho. A veces le mostraba dibujos, otras le enseñaba palabras nuevas que había aprendido. Una tarde, la niña corrió hacia él con un dibujo en la mano. «Mira», señor, dijo con orgullo, «es nuestra casa». «Y ahí está usted». Alejandro miró el papel. 3 figuras tomadas de la mano frente a una casa amarilla. «¿Y quién es el señor del medio?». «Usted», respondió Clara, «porque aquí también vive». Lucía, desde la cocina, escuchó la frase y sonrió sin atreverse a mirar. Esa noche, mientras la niña dormía, Alejandro se quedó un rato en el pasillo, observando la puerta entreabierta del cuarto. Lucía apareció detrás de él, en silencio. «Hace años que no oía reír así en esta casa», susurró él. «Las casas también se curan cuando alguien las habita con amor», respondió ella. Alejandro la miró con gratitud. Sentía que cada día que pasaba junto a ellas le devolvía una parte que había perdido con el tiempo. Fuera, el viento del Atlántico traía el rumor del mar. Las luces de Cádiz titilaban como si el mundo respirara en calma. En el salón, sobre la mesa, quedaban los restos del algodón de azúcar que Mateo había llevado esa tarde. Una hebra rosada, olvidada entre 2 tazas, brillaba a la luz de la lámpara. Era un recordatorio silencioso de cómo las cosas pequeñas, sin quererlo, pueden tejer destinos enteros. Alejandro apagó las luces y subió a su habitación. Pero antes de cerrar la puerta, se detuvo un momento a escuchar. Desde el cuarto de Clara llegaba una respiración tranquila, el sonido más hermoso que había oído en años. Sonrió sin darse cuenta. En su corazón, algo comenzaba a cambiar definitivamente. El día amaneció cubierto, con un viento húmedo que olía a mar y a tormenta. Lucía preparaba el desayuno mientras Clara dibujaba en la mesa. Alejandro hojeaba el periódico, pero no leía realmente. Solo escuchaba la risa de la niña, esa melodía que se había vuelto la banda sonora de su casa. Todo parecía en calma,
hasta que un golpe seco interrumpió el momento. Clara había intentado alcanzar un vaso en la repisa y resbaló. El cristal se hizo añicos en el suelo, y su grito cortó el aire. Lucía corrió hacia ella. «Clara, Dios mío, tu rodilla», exclamó al verla sangrar. Alejandro se quedó paralizado, como si el pasado lo hubiera alcanzado de golpe. La sangre, el miedo, la sensación de no saber qué hacer. Recordó la última vez que había estado frente a una herida, su hija, en un hospital, antes de perderla. Lucía actuó rápido. Mojó una toalla. Limpió la herida con cuidado. «No pasa nada, cariño». «Ya está», decía con voz suave. «Respira conmigo». Clara sollozaba. Pero siguió sus indicaciones. Alejandro se arrodilló a su lado. Torpe, con la respiración temblorosa. «Perdóname», murmuró. «No debí dejar que subieras ahí». «No fue su culpa», respondió Lucía, sin dejar de atender a la niña. «Los niños se caen. Lo importante es ayudarlos a levantarse». Cuando todo pasó, el silencio llenó la casa. Clara, ya calmada, miró a Alejandro. «No llores», señor, dijo con inocencia. «Así me curaba mamá cuando me caía. Con una canción y un beso». Lucía le acarició el cabello. «¿Quieres que te cante una?», preguntó. La niña asintió. Y su voz llenó el salón con una melodía suave, casi un susurro. Alejandro la escuchó sin poder apartar la vista de ambas. Esa imagen, la mujer cantando, la niña entre sus brazos, se le grabó en el alma como una promesa. Era el amor que había perdido, renaciendo frente a él. Esa tarde, cuando la lluvia cesó, salieron los tres a caminar por el paseo marítimo. El aire olía a sal y tierra mojada. Clara saltaba sobre los charcos. Lucía reía. Alejandro los observaba desde unos pasos atrás, con las manos en los bolsillos, como si temiera romper la magia. En un momento, Lucía se volvió hacia él. «¿Sabe qué me decía mi madre?», preguntó. «¿Qué?». «Que la vida siempre devuelve lo que uno da, aunque tarde». Él la miró fijamente, entendiendo que esas palabras no eran solo un recuerdo. Eran una puerta. «Entonces he de aprender a dar mejor», respondió con una media sonrisa. Mateo apareció por casualidad en el paseo, con su carrito viejo cubierto por una lona. «Vaya trío», gritó. «Les traigo lo de siempre». Sacó 3 algodones de azúcar y los ofreció como si fueran trofeos. El rosa para la niña, el blanco para la madre y... Miró a Alejandro el azul para el señor serio, que ya no lo es tanto. Todos rieron. Clara lo abrazó por la cintura. «Gracias, Mateo». El viejo les guiñó un ojo. «Las sonrisas son la moneda más valiosa. Y ustedes pagan bien». De regreso a casa, Lucía se detuvo frente a la puerta. «Gracias por hoy», dijo, bajando la voz. «No sé qué habría hecho sola». «No lo estuvo», respondió Alejandro, «y no lo estará más». Por primera vez se atrevió a tomar su mano. No hubo palabras, ni promesas, solo la certeza silenciosa de 2 vidas que empezaban a reconciliarse con el pasado. Esa noche, mientras Clara dormía, Alejandro volvió a la habitación vacía de su hija. En la mesita dejó el dibujo que la niña le había regalado. 3 figuras tomadas de la mano. Se sentó al borde de la cama y susurró: «Si estás en algún lugar, Marta, gracias por enviarlas». El viento movió las cortinas, trayendo el eco de una risa lejana. En ese momento, Alejandro comprendió que la vida le estaba ofreciendo algo más que una oportunidad. Le estaba pidiendo valor para empezar de nuevo. Al día siguiente, cuando despertó, el sol entraba por la ventana y el olor a café llenaba la casa. Clara corría por el pasillo, ya sin rastro de dolor. Lucía preparaba tostadas y cantaba bajito. Todo era simple. Todo era suficiente. Y mientras observaba aquella escena, Alejandro supo que la herida de su alma empezaba, por fin, a sanar. La primavera llegó plena a Cádiz, con los balcones cubiertos de flores y el sonido lejano de los tambores de Semana Santa recorriendo las calles.
Las procesiones llenaban la ciudad de incienso y de silencio reverente. En la casa de la calle San José, el tiempo también había hecho su propia procesión. Los miedos, las culpas y las heridas marchaban, poco a poco, hacia la luz. Lucía decoraba el patio con pequeñas velas. Clara y Diego jugaban a esconderse detrás de las macetas. Alejandro los miraba desde la puerta, con una taza de café en la mano. No recuerdo haber visto esta casa tan viva, dijo. Lucía sonrió. Las casas no se llenan con muebles, sino con gente. Esa tarde, salieron juntos al Parque Genovés. El aire olía a jazmín y algodón de azúcar. Mateo, el viejo vendedor, los esperaba con su carrito renovado, recién pintado de blanco y celeste. Mire, don Alejandro dijo con orgullo. Gracias a su ayuda, pude arreglarlo. No todos los hombres ricos recuerdan a los pobres. Pero usted tiene memoria. Alejandro negó con humildad. Solo intenté devolver un poco de lo que la vida me dio, respondió. Usted fue quien trajo a estas dos personas a mi camino. Mateo sonrió, arrugando más las comisuras. A veces el cielo usa manos humanas para escribir los milagros. Clara pidió su algodón de azúcar y corrió hacia el banco donde había conocido a Alejandro por primera vez. «Mamá, ven. Es el sitio donde empezó todo». Lucía se sentó a su lado, y juntos miraron el atardecer. El cielo se teñía de naranja y rosa. «¿Recuerdas lo que me dijiste aquel día?», preguntó a Clara. Sí, respondió ella riendo. Que las nubes eran algodones de azúcar de los ángeles. Y sigo creyendo que lo son, añadió Lucía, mirando al cielo. Durante unos segundos, nadie habló. Solo se oía el murmullo del mar y el canto de una guitarra lejana que venía desde la plaza. Alejandro tomó la mano de Lucía con naturalidad. Hace mucho que no sentía que pertenecía a algún lugar, confesó. Lucía apretó su mano, sin necesidad de responder. De regreso a casa, las calles estaban llenas de velas. Las procesiones avanzaban lentamente bajo los balcones decorados con mantones. Clara miraba todo maravillada. Parece que todos los santos están felices. Mamá susurró. Quizás porque también saben que los milagros ocurren en silencio, respondió ella. Al llegar, encontraron la mesa preparada. Mateo había dejado una caja con 3 algodones de azúcar y una nota. Para los que aprendieron que la dulzura cura. Lucía la leyó en voz alta y sonrió. Alejandro encendió una de las velas del patio y dijo, por las ausencias que nos enseñaron a amar lo que tenemos. Lucía añadió, y por las presencias que nos recuerdan que siempre se puede empezar de nuevo. Clara juntó las manos y cerró los ojos. Yo pido que siempre seamos familia. El silencio posterior fue tan suave que parecía una oración. Esa noche, la ciudad se iluminó con las luces de las procesiones y el sonido de las cornetas. Desde el balcón, se veía pasar la imagen de la Virgen bajo una lluvia de pétalos. Alejandro, Lucía y Clara la contemplaron juntos. En los ojos de él había paz, en los de ella, esperanza, en los de la niña, un reflejo de ambos. Cuando las luces se apagaron y el murmullo de la multitud se desvaneció, el viento del mar trajo el eco de una risa infantil, la misma que un día había despertado una casa dormida. En la mesa del salón, una hebra de algodón de azúcar se había quedado pegada al borde de una taza. Clara la señaló medio dormida. «Mira, mamá. Los ángeles nos dejaron un pedacito de nube». Lucía la cubrió con una manta y la besó en la frente. «Sí, mi vida. Y mientras haya amor, nunca se disolverá del todo». Afuera, el cielo de Cádiz brillaba con estrellas nuevas. Alejandro cerró la puerta del balcón, abrazó a Lucía y, por primera vez, no sintió miedo, porque entendió que el pasado no se borra, se perdona, y en esa certeza sencilla terminó su búsqueda. La casa dormía, pero dentro de ella, la vida esa que había esperado tantos años, por fin, respiraba tranquila.
El viento del Atlántico sigue soplando sobre Cádiz, como si aún guardara los ecos de aquellas risas que un día despertaron una casa dormida. La historia de Alejandro, Lucía y la pequeña Clara no fue un milagro repentino, sino el lento renacer de 3 almas cansadas que aprendieron a confiar de nuevo. A veces la vida no nos devuelve el pasado, pero sí nos ofrece una nueva oportunidad para escribirlo distinto. Y cuando el perdón entra por la puerta, hasta el silencio se vuelve hogar. Si esta historia tocó algo dentro de ti, deja un 1 en los comentarios. Si crees que podría contarse mejor, o quieres compartir tu opinión, escribe un 0. Lo importante es que sigamos conversando, porque las historias solo viven cuando se comparten. Dicen que el amor no borra las cicatrices, pero las ilumina. Y es cierto, el corazón humano siempre puede volver a empezar, sin importar cuántos inviernos hayan pasado. La dulzura del algodón de azúcar no está en su sabor, sino en la mano que lo ofrece. Del mismo modo, la bondad sencilla puede transformar los destinos más rotos. En este mundo que corre sin pausa, ser capaz de detenerse para tender la mano es, quizá, la forma más profunda de redención. Como una luz tenue encendida junto a la ventana, un gesto de ternura puede guiarnos a través de las noches más oscuras de la vida, recordándonos que el calor de un hogar no depende del techo, sino de los corazones que laten bajo él. Tómate un momento para pensar en ello. Tal vez haya en tu vida alguien que también merezca una segunda oportunidad. Si esta historia te habló con sinceridad, compártela con quien necesite creer que aún hay esperanza, porque, al final, todos buscamos lo mismo: un lugar donde quedarnos, una risa que nos despierte, y alguien que nos diga, aunque sea en silencio, bienvenido a casa.